Amados hermanos y amigos, es un placer estar una vez más con ustedes en este tiempo para compartir la palabra del Señor. Antes quisiera, al igual que ya lo hizo nuestro equipo técnico y de producción de nuestro estudio bíblico, pedirles las disculpas correspondientes porque durante el mes de febrero tuvimos algunos inconvenientes técnicos que nos hicieron que los estudios bíblicos no salieran con el tiempo total de la transmisión, sino solamente una parte de ellos. Sin embargo, para corregir ese error, los retransmitimos hasta el miércoles recién pasado, en que transmitimos el último estudio. Queremos agradecer su paciencia, pero que sin duda son cosas que ocurren, pero que esperamos en el Señor no vuelvan a pasar, ya que están subsanadas. Agradezco al equipo de producción de nuestra congregación de CIPSA, de la Segunda Iglesia Bautista de Santiago, quienes semana a semana trabajan esto para que pueda llegar hasta ustedes de la mejor manera. Así que vamos a comenzar y quiero iniciarlo con una oración rogando a Dios que Él pueda dirigir nuestras vidas y nuestros pensamientos. Padre, en el nombre de Jesús nos inclinamos en tu presencia y te damos gracias porque en tu infinito amor, en tu infinita misericordia, Señor, tú guíes nuestra vida, tú guíes nuestros pensamientos, tú guíes nuestro andar, tú guíes, Señor, todo lo que nosotros hacemos y debemos hacer cada día. Gracias por tu presencia con nosotros cada día. Oramos a ti en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos entonces a continuar con nuestro estudio que está en el capítulo 2 de Segunda de Corintios. Allí vamos a mirar primero la primera parte, los primeros versículos y del capítulo 2. Por lo tanto, vamos a estar analizándolos. Como ya estábamos hablando y estamos viendo en la carta del apóstol Pablo, nos está enseñando en esta carta lo que podríamos decir verdades sobre el consuelo de Dios. Por ejemplo, en el primer capítulo pudimos apreciar cómo Dios está en nuestros planes, en nuestros propósitos de la vida y nos lleva consuelo. Ahora, en este capítulo, veremos este tema, este consuelo de Dios al restaurar a un creyente, cómo Dios nos guía para que podamos ser pacificadores por un lado, diría yo, pero por otro lado también podamos entender que, como dijimos en su momento, la disciplina conlleva una restauración. Nunca la disciplina es un acto de condenación, sino busca el propósito de enseñar y de corregir. Ahora, en y antes de entrar totalmente al estudio de este tema, el apóstol Pablo continúa lo que dejó en el capítulo 1, donde les explicó, les mostró a sus seguidores, a sus lectores, las razones del por qué él no había llegado hasta ellos antes. Luego de eso, trata el asunto de aquella persona que había cometido pecado en la congregación de Corinto. Y finalmente les muestra que Dios nos hace triunfar, que Dios nos hace victoriosos, que Dios nos hace triunfantes en Cristo. Ahora bien, cuando nosotros entramos en el texto de este capítulo 2, nos encontramos con algunas explicaciones que el apóstol Pablo entrega. Primero, dice: determiné pues no haceros otra visita que os causara tristeza. ¿Qué está diciendo el apóstol aquí? Lo que él admite que estaba desanimado en razón de los acontecimientos de la iglesia de Corinto. Si él hubiera ido y les hubiera visitado en ese momento, la carga del corazón, la carga de su vida, les habría hecho a lo mejor llamarles la atención y sobre una experiencia que de por sí para la iglesia ya era una experiencia triste, lamentable. Por lo tanto, él dice: determiné, tomé la decisión de no visitarles porque no quisiera colocar sobre vuestra tristeza una más. ¿Ya? Entonces, esa es la razón. Dice: porque si yo os causo tristeza, el versículo 2,
¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo entristecí? Pablo dice, en medio de este acto terrible, de este acto triste y lamentable, ¿no es cierto? En medio de esta tristeza, él prefiere no visitarles. Les habría hecho tal vez derramar más lágrimas. Les habría hecho tal vez sentirse más culpables. Entonces Pablo dice, dentro de todo mi sufrimiento, dentro de todas mis tristezas, ¿quién me llevaría a mi alegría? Si les hubiera visitado en ese momento, estaríamos todos tristes. Entonces Pablo dice, por lo mismo, traté de no estar con ustedes. Dice el texto del capítulo 2, el versículo 3. Y esto mismo, dice en Reina Valera, os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos que mi gozo es el que es el de todos. ¿Ya? Dice, les escribí como lo hice, para que cuando yo llegue, preferí escribirles de tal forma que cuando yo vaya a ustedes no tenga tristeza, no estén ustedes entristecidos, de tal manera que pudiéramos entonces gozarnos todos, disfrutar todos. Pablo esperaba que su reunión con los hermanos fuera una reunión de júbilo, de alegría, de satisfacción, de bendición. Con ansias había estado esperando estas noticias de ellos, esperando que les contaran, que le informaran que habían sido capaces, que habían logrado corregir aquellas cosas de las cuales él ya les había escrito. Y entonces, ahí es cuando el apóstol abre su corazón, ¿no? Entonces él dice, por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fuerais entristecidos, sino para que supierais cuán grande es el amor que os tengo. En otras palabras, no quise llevarles más tristeza, sino que aún con lágrimas en mis ojos, aún con dolor en mi corazón, preferí no ir, preferí no estar para no llevarles más tristeza. A veces la gente no está muy contenta cuando un predicador presenta un mensaje correctivo, un mensaje, digamos, que conlleva corrección. La palabra de Dios es correctiva para nosotros. La palabra de Dios nos lleva así. Y la palabra de Dios deja a veces esa sensación de abatimiento en medio de la congregación. Pero si no se entregara el mensaje claro, el mensaje preciso, aunque con dolor, nadie puede predicar un mensaje correctivo de parte de Dios para la iglesia si no hay en el corazón propio del predicador primero este sentido de dolor, de tristeza. Pablo lo hace, por ejemplo, con Timoteo, su joven amigo. En el capítulo 4, el texto 2, Pablo le dice lo siguiente: Timoteo, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, corrige, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. ¿Se dan cuenta ustedes cómo Pablo le menciona a Timoteo lo que debe hacer y que eso, aunque pudiera traer dolor al corazón del maestro, al corazón del predicador, es un mensaje que debe entregarse, que debe darse, porque ese mensaje producirá después bendición? Entonces, toda persona, ¿no?, tiene una tremenda responsabilidad para señalar al pueblo, señalar a la iglesia lo que no está bien. Y claro, muchas veces los creyentes, o hay creyentes a los que no les gusta ser corregidos, a los que no les gusta que puedan ser ayudados. Y Pablo
aquí les ayuda, les dice que su reprensión no se debe a que estaba en contra de ellos. No está enojado con ellos, sino que precisamente porque les ama es que prefiere corregirles a tiempo. Lo mismo ocurre con un pastor o con un predicador que, predicando el mensaje de Dios, muestra su amor a la palabra de Dios, tal como ella es, sin cambiarla, sin moldearla, sino llevar al pecador, llevarlo a él como lo llevó ya a él mismo como predicador la palabra, a ese encuentro con Dios, y lo lleva entonces a reencontrarse con Dios. Ahora bien, así como Pablo fue tan duro al tratar un problema serio que estaba ocurriendo en la iglesia, como ustedes recuerdan, ¿no es cierto? Que Pablo dice que les había reprendido por permitir un acto inmoral en el seno de la congregación. Este caso de incesto, uno tenía a la mujer de su padre y simplemente pareciera ser que la iglesia no solo no estaba atendiendo a la situación, sino que estaba como mirando hacia el lado, mirando hacia otro lado sin tocar el tema que en ese momento era aflictivo. Entonces, en otras palabras, estaban actuando no como una iglesia espiritual, sino como una iglesia carnal. Y lo que es peor, este acto de inmoralidad resultaba incluso escandaloso para los paganos. Es decir, ni siquiera la gente del mundo aceptaba un acto de esa naturaleza. Entonces, no es que no pudiera darse en el mundo pagano, se daba, pero aún así seguía siendo un acto escandaloso. Sin embargo, la iglesia aparentemente estaba pasando esto por alto. Y Pablo les había escrito entonces con el propósito que ellos pudieran solucionar el conflicto que estaban viviendo. Que ellos pudieran solucionar el tema de lo que ellos estaban enfrentando y que debían procurar que esa instancia se sanara y se curara. En este llamado al orden, en este llamado a la cordura espiritual, diría yo, ¿no es cierto? Pablo les dice: expulsen de entre ustedes al malvado. Expulsen de entre ustedes al malvado. Y obviamente, la iglesia actuó en razón de lo que el apóstol Pablo les había dicho y excomulgaron o sacaron fuera a la persona. Ahora, cuando entramos en los textos 5 y 6 del capítulo 2 de Segunda de Corintios ahora, Pablo dice lo siguiente, y que resulta muy interesante, y que resulta como la iglesia debe actuar frente a casos de disciplina, tal vez no tan escandalosos como estos, pero igualmente importantes. El pecado, ustedes saben, no tiene tamaños, no tiene magnitud. El pecado es pecado, ¿no? Pero miren lo que dice Pablo en los textos 5 y 6. Dice: si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierta forma, por no ser exagerado, diría el apóstol Pablo, a todos ustedes, a la iglesia. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Es decir, este pecado, hermanos, nuestros pecados afectan a la familia espiritual,
a la familia de la iglesia. Así como cuando en una familia los padres se equivocan o un hijo se equivoca y comete alguna falta, esa falta afecta a toda esa familia. Sin duda que el pecado afecta a toda la iglesia. Por tanto, cuando una persona comete un acto como el que se menciona y cualquier pecado, ese pecado no solo produce dolor en esa persona o en sus más cercanos, sino en toda la iglesia. Y toda ella se ve afectada por esa razón. Por lo tanto, Pablo dice, las personas que actuaron, las personas que obedecieron, las personas que siguieron el consejo, las personas que siguieron en la iglesia la orientación y actuaron de manera correcta al apartar a esa persona de la comunión de la iglesia, que lo hicieron bien, ¿no? Hicieron lo correcto, lo sacaron, lo apartaron. Ahora, esta persona, bajo esa responsabilidad y producto de una tremenda convicción en su vida, había reconocido su pecado. Y ustedes saben que cuando nosotros pecamos, tienen que haber a lo menos dos actos. El primero es reconocer que somos pecadores. Y el segundo es el acto del arrepentimiento. Primero, reconocer que somos pecadores. Toda persona, todo ser humano debe reconocer que es pecador. Y ese acto de reconocer que somos pecadores nos motiva al siguiente paso, que es el arrepentimiento. En razón de esto, de este acto de convicción plena de esta persona, surge entonces la pregunta, ¿qué debe hacer la iglesia? ¿Qué debían hacer los hermanos de Corinto ahora? Ahora que ya habían expulsado a ese hermano, ahora que lo habían sacado de en medio de ellos, ¿qué debían hacer? Solo una cosa, perdonarlo. Porque mire lo que dice el texto 8. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarlo y consolarlo, para que no sea consumido por demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor hacia él. Y en Reina Valera, el mismo texto, ¿cierto? Estos textos 7 y 8, nos dice, así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. A este hombre, a este pecador arrepentido, a este hombre que fue tratado y apartado de la congregación y que producto de su convicción, de su reconocimiento de pecado y de pedir perdón y de arrepentirse de su pecado, la iglesia no puede hacer otra cosa que no sea perdonarle. Pero además de eso, debe consolarlo. Debe procurar que la tristeza del pecado, la tristeza que produce la convicción de haber sido pecador y que lo lleva al arrepentimiento, no produzca en él llevarlo a tal estado de tristeza que en lugar de acercarse a Dios pudiera alejarse. Entonces el apóstol Pablo simplemente dice, hermanos, ámenlo. Ámenlo, abrácenlo. Como diría alguien por ahí, apapáchenlo. Deben perdonarlo para que la tristeza en demasía no lo lleve a la desesperación.
La iglesia debía perdonarlo, pero debía también demostrarle el amor que le profesaban, el amor del cual le habían hablado. Debían perdonarlo. Recordemos que cuando Pablo escribe a los creyentes de Galacia en su carta, en el capítulo 6, el texto 1, Pablo dice: hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes, que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre, mirándote en él a ti mismo. No sea que tú también seas tentado, y no solo seas tentado, caigas en pecado. Hazlo con un acto de mansedumbre, no te ensañes. Insisto, la disciplina debe ser correctiva, sanadora, perdonadora, restauradora, nunca condenatoria. Y pensando que tal vez usted o yo podríamos, esperemos que no sea así, encontrarnos en un acto como ese. Entonces tengamos misericordia. Seamos misericordiosos. Pues también, dice Pablo, versículos 9 al 11, pues también con este propósito os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Al que vosotros perdonáis, yo también lo he hecho. Yo también, porque también yo lo he hecho. Lo que he perdonado, lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no tome ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus artimañas, sus ardiles. En muchas oportunidades, el diablo, nuestro enemigo espiritual, tratará de llevarnos en un sentido o en otro. Hay momentos en que simplemente nos lleva a cerrar nuestros ojos ante la inmoralidad. Y esa actitud de cerrar los ojos causa dificultades. Pero si alguna persona comete pecado y se arrepiente y se aparta del pecado, entonces simplemente la iglesia tiene que perdonarlo. Necesitamos aprender, hermanos, que estamos siempre siendo tentados por Satanás. Siempre estamos siendo atacados por el diablo. Siempre está buscando la manera de hacernos caer, de tal forma que nosotros mismos caigamos en el pecado. Satanás, cuando cerramos los ojos ante estos actos de pecado, logra sacar ventaja. ¿Por qué? Porque logra desviar nuestra atención. Se observa muchas veces en la iglesia y en los hermanos una incapacidad de poder perdonar. Es más fácil condenar. Ayudar es más difícil. Porque condenar es más rápido. Ayudar implica un trabajo perseverante para ayudar al caído y levantarlo, para presentarlo ante Dios, sano, espiritualmente hablando, recuperado, y decirle: Señor, aquí está. Hemos logrado con tu gracia y con tu amor levantarlo. Ustedes que son espirituales, hagan ese trabajo. Debemos aprender que podemos cometer y que somos capaces de cometer cualquier pecado. Eso que otros han hecho,
también nosotros somos capaces de hacerlo. Y así, de esa manera como en la iglesia de Corinto, cuando un pecador se arrepiente de su pecado, debe ser restaurada en mansedumbre, con misericordia, y debe ser reintegrada a la iglesia, y debemos hacer fiesta, y debemos glorificar el nombre de Dios, porque una persona ha vuelto a Jesús. Esto es sin duda una parte importante dentro del ministerio de la iglesia. En el texto 12, Pablo dice: cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio, descubrí que el Señor me había abierto las puertas. Pablo va en camino, en trabajo misionero, y él dice: se me presentó una gran oportunidad para trabajar por el Señor. Así es que era la voluntad del Señor que se quedara allí, en lugar de ir a Corinto. Pablo no estaba siendo un inconstante, un negligente. Al revés, estaba siendo fiel a la oportunidad que Dios estaba colocando delante de él. Hermanos, muchas veces tendremos que desviar nuestro caminar siguiendo el camino, la voluntad del propósito de Dios, antes que hacer lo que nosotros quisiéramos. Y de esa manera entonces le damos lugar a la voluntad de Dios en nuestra propia vida. Versículo 13 dice: aún así, no tuve reposo en mi espíritu por no haber llamado a mi hermano Tito. Por eso, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. ¿Qué pasa aquí? Pablo estaba esperando que llegara Tito, su hermano, su compañero de trabajo, para que él llegara y le trajera estas noticias desde Corinto. Él esperaba que estas noticias llegaran. Y cuando Tito llega, ¿no? Allí en Macedonia, cuando Tito llega con las noticias de que los corintios habían tratado el problema y que aquel hombre se había arrepentido dejando su pecado, esto trajo una gran alegría, una gran satisfacción al corazón de Pablo, por dos razones. Una, porque la iglesia había sido obediente y aún con dolor en su corazón había disciplinado, había apartado de en medio de ella a aquel que había cometido un pecado tan escandaloso, no tan solo para la iglesia, sino incluso para la sociedad que no conocía a Dios. Sino que en segundo lugar, aún siendo obediente a la iglesia, en segundo lugar, Pablo dice: ahora sabía que aquel hombre se había arrepentido, había dejado su pecado. Recuerde usted que arrepentirse es dejar de hacer. Por tanto, no miremos hacia otro lado. No dejemos que las cosas pasen como si no nos importaran. No. Debemos enfrentarlas con amor, con tranquilidad, con esperanza, con gozo, actuar aún con el dolor profundo en el corazón que significa la corrección, llevar a aquellas personas a los pies de Cristo. Pablo
estaba contento. Pablo estaba tranquilo. El tema había sido solucionado. Qué tremenda alegría produce, estimados amigos y hermanos, el hecho de que alguien no sea capaz de encontrar la forma de corregir por un lado y motivar en la vida de esa persona la convicción de arrepentimiento. Esa es nuestra tarea como iglesia. La próxima semana retomaremos nuestro estudio para avanzar en este hecho maravilloso, en este propósito de Dios para la iglesia como una iglesia consoladora, como este consuelo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene planes para su vida. Dios tiene propósitos para usted. Dios quiere llevarle a un acto de servicio que tal vez usted no tiene. Así es que la noticia de la obediencia y del arrepentimiento trae a la iglesia prosperidad y bendición espiritual. Seguiremos la próxima semana dialogando en torno a este quehacer de la vida del apóstol Pablo y de la iglesia del primer siglo, en esta oportunidad en la iglesia de Corinto. Padre, gracias por tu inmenso amor y tu inmensa misericordia con nosotros. Que tu Santo Espíritu nos guíe para encontrar cada vez el camino por el cual debemos transitar, por la vereda por la cual debemos andar para cumplir tu propósito de bendición en la vida de la iglesia, por siempre y para siempre. A ti y solamente a ti, toda la honra y toda la gloria. Amén y amén. Que Dios les bendiga, queridos, que la gracia del Señor les alcance y que el poder del Espíritu de Dios les acompañe día tras día. Un abrazo grande. Bendiciones.